Solicito al diputado secretario se sirva a pasar lista de asistencia. Aquino Mena Cristian Salvador. Bernardo Ruiz Barradas. Barradas Ruiz Bernardo, perdón. Borregar de los Santos Lorena. Bellicia Rosique Pascual. Beltrán Tenorio Armando. Calderón Mena Javier. Castillo Moa Óscar. Ceballos Ábalos Andrés. De la Cruz Pozo Alberto. Domínguez Sánchez Lucila. Espinosa May José Dolores. Gómez Asensio Fernando Enrique. ¿Qué está? No está. Estaba. González García Marcela de Jesús. González Jesús. Hernández Córdoba Jaime. ¿También? Juárez Córdoba Almarrosa. Limón Córdoba Idalia. Yergo Asmitia Elda María. Yergo León María de la Cruz. Madrigal Hernández Luis Felipe. Manzano Rosas Julio Alonso. Martínez Pérez Juan José. Bueno Piñera Miguel Ángel. ¿Sí estaba? Sí, estaba. Morales Mateos Fernando, presente. Peralta Fósil Juan José. Pérez Pérez Alterio Ramos. Piñera Fernández Aurora. Rosado Mendoza Claudia Isabel. Rueda de la Cruz Yolanda. Selván García Jesús. Soler Lanz Solange María. Somellera Pulido Agustín. Ulín Barjau Manuel Antonio. Valenzuela Pernas Fernando. Villegas Zapata Humberto. Hay quórum diputado presidente con 35 asistencias. Gracias, diputado secretario. Toda vez que existe quórum, solicito a los presentes ponernos de pie. Siendo las 13:10 del día 16 de noviembre del año 2012, declaro abiertos los trabajos de esta sesión pública ordinaria del segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional de esta 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Podemos sentarnos. Solicito a la diputada prosecretaria de lectura al orden del día. Orden del día de la sesión pública ordinaria del segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional de la 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado, correspondiente al día 16 de noviembre del año 2012. 1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 2. Instalación de la sesión. 3. Lectura y aprobación en su caso del orden del día. 4. Lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el 13 de noviembre de 2012. 5. Lectura de comunicados y de la correspondencia recibida. 6. Dictámenes de las comisiones para su discusión y aprobación en su caso. 6.1. Lectura, discusión y aprobación en su caso de un dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Hacienda y Presupuesto, derivado de la solicitud del titular del Poder Ejecutivo Estatal, por el que se autoriza a suscribir uno o más contratos que constituyan deuda pública, conforme a las reglas de operación del Fondo de Apoyo para la Infraestructura y Seguridad y lo establecido por los numerales 1, 2, 3, fracciones cuarta y quinta, 5, 6, fracciones cuarta y quinta, 8 bis y 9 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Tabasco y sus municipios. 6.2.
Lectura, discusión y aprobación en su caso de un dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Gobernación y Puntos Constitucionales por el que se autoriza el cambio de sede temporal del recinto legislativo para los efectos de la toma de protesta constitucional del gobernador electo de Tabasco. 6.3. Lectura, discusión y aprobación en su caso de un dictamen emitido por la Comisión Orgánica Tercera Inspectora de Hacienda relativo a la cuenta pública del Honorable Ayuntamiento del municipio de Cárdenas, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2011. 6.4. Lectura, discusión y aprobación en su caso de un dictamen emitido por la Comisión Orgánica Tercera Inspectora de Hacienda relativo a la cuenta pública del Honorable Ayuntamiento del municipio de Centro Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2011. 6.5. Lectura, discusión y aprobación en su caso de un dictamen emitido por la Comisión Orgánica Tercera Inspectora de Hacienda relativo a la cuenta pública del Honorable Ayuntamiento del municipio de Comalcalco, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2011. 6.6. Lectura, discusión y aprobación en su caso de un dictamen emitido por la Comisión Orgánica Tercera Inspectora de Hacienda relativo a la cuenta pública del Honorable Ayuntamiento del municipio de Cunduacán, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2011. 6.7. Lectura, discusión y aprobación en su caso de un dictamen emitido por la Comisión Orgánica Tercera Inspectora de Hacienda relativo a la cuenta pública del Honorable Ayuntamiento del municipio de Huimanguillo, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2011. 6.8. Lectura, discusión y aprobación en su caso de un dictamen emitido por la Comisión Orgánica Tercera Inspectora de Hacienda relativo a la cuenta pública del Honorable Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2011. 6.9. Lectura, discusión y aprobación en su caso de un dictamen emitido por la Comisión Orgánica Tercera Inspectora de Hacienda relativo a la cuenta pública del Honorable Ayuntamiento del municipio de Nacajuca, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2011. 6.10. Lectura, discusión y aprobación en su caso de un dictamen emitido por la Comisión Orgánica Tercera Inspectora de Hacienda relativo a la cuenta pública del Honorable Ayuntamiento del municipio de Paraíso, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2011. 7. Asuntos generales. 8. Clausura de la sesión y cita para la próxima. Cumplida su encomienda, diputado presidente. Gracias, diputada prosecretaria. Solicito al diputado secretario que en votación ordinaria someta a la consideración del Pleno la aprobación del orden del día que se acaba de dar a conocer. Sí, adelante. Adelante, diputado. Muchísimas gracias, diputado presidente. Muy buenas tardes a la prensa y al público en general. Compañeros diputados, amigos, subo a esta tribuna solicitando una moción suspensiva para que sea retirado el punto 6.1 del orden del día, dado que apenas hace 72 horas, para mala suerte, en un martes 13 de este mes, fue solicitado a esta honorable Cámara de Diputados de este honorable Congreso del Estado de Tabasco un proyecto que nos presentó el Ejecutivo solicitando un empréstito de 4.130 millones de pesos para dos objetivos: un refinanciamiento de créditos a corto plazo y el otro, un crédito para inversión pública productiva. Debido a que este honorable Congreso desconoce el proyecto de inversión y los costos y beneficios de los mismos a realizar, y ya que ni siquiera los secretarios a los cuales los rubros de cada uno de los tres entidades, secretarías que van a recibir el empréstito, el dinero de este empréstito, como es el caso de la Secretaría de Salud, que inclusive
el mismo secretario de Salud del Estado de Tabasco no sabe y desconoce que iba a haber un empréstito y cuanto más menos tiene proyectos a los cuales realizar el empréstito. Y eso no lo digo yo, lo dijo él mismo con palabras textuales a los medios de comunicación. El día de ayer, la bancada del PRD solicitó la comparecencia del secretario de Finanzas del Estado para que nos dé la información detallada de cuáles serán las obras de infraestructura en los 3 rubros a los cuales fue destinado dicho presupuesto, dicho empréstito, perdón, que son salud, educación y seguridad. Pero esta opción que dio la bancada del PRD no fue tomada en cuenta y la Comisión de Hacienda y Presupuesto el día de ayer autorizó con 4 votos a favor y 3 en contra la aprobación de este empréstito que hoy, el día de hoy, se va a votar aquí en este Congreso. Por lo tanto, reiteramos esta solicitud de nueva cuenta de que el dictamen de dicha comisión no sea aprobada en este pleno, que nosotros como diputados de este Congreso deberíamos tomar conciencia de lo que representa una carga más para el pueblo tabasqueño de deuda pública. Deberían de comparecer y ante esto, no solo el secretario de Finanzas, sino cada uno de los secretarios a los cuales va dirigido este empréstito para que nos expliquen y nos digan en qué proyectos de inversión se van a aplicar este empréstito, este dinero. Es imprescindible que nosotros, el Congreso, sepamos, pero si ellos no saben siquiera, es preocupante la situación. Por tales motivos solicito al presidente de la mesa directiva de esta honorable Cámara de Diputados y reitero, para que sea retirado del orden del día el punto 6.1 ya mencionado, para bien de todos los tabasqueños y a conciencia de nosotros va, si en caso de que este empréstito sea tomado en cuenta y sea aprobado en esta Cámara. Muchísimas gracias. Nada más aclarando, diputado, pidió inicialmente moción suspensiva. En este caso la moción suspensiva es durante el debate, sin embargo aclara al final que es modificación del orden del día, quitar un punto del orden del día, así es la propuesta. De acuerdo. De acuerdo. En relación con la propuesta de modificación del orden del día de esta sesión propuesta por el diputado Julio Alonso Manzano, para que se retire del orden del día el punto 6 que él comenta, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 25, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito al diputado secretario que en votación ordinaria la someta a consideración de esta Asamblea. En votación ordinaria se somete a la consideración de la Asamblea la propuesta de modificación del orden del día que se ha hecho alusión. Quienes estén a favor, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Votos. Quienes estén en contra, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 22 y una abstención, ¿verdad? 22 y una abstención. La propuesta de modificación del orden del día no ha sido aprobada. 12 votos a favor, 22 en contra y una abstención. Por consiguiente, en votación ordinaria solicito al diputado someta a consideración el orden del día que se acaba de dar a conocer. A ver, diputado, ya se sometió a votación. ¿Qué solicitó? ¿Qué es la propuesta ahora? Ya se votó. Sí, ya hubo. Bien, vamos. Puede ser posteriormente. Posterior. Todavía no se ha votado. No, ya lo solicité por eso.
ya se votó. Ya se votó. Ya se votó, pero al que vamos a plantear el orden. ¿Qué va a proponer? Está bien, pásale. Se le concede el uso de la palabra al diputado Javier Calderón Mena. Y por favor, de acuerdo al artículo 119, solicito al público presente guardar orden. Gracias, diputado presidente. Con el permiso de la mesa directiva, en el mismo sentido, en el proyecto de decreto que se nos presenta el día de hoy, solicito a la mesa directiva de que se nos amplíe la participación de quienes supuestamente son los entes interesados en que se dé este empréstito en el caso concreto del fortalecimiento de la infraestructura de consulta externa general de la jurisdicción sanitaria de Balancán, en donde ni siquiera tienen conocimiento de que exista alguna petición al respecto. Por eso consideramos que debemos darle los tiempos pertinentes para que presenten los proyectos de inversión en su caso, para que sea incluida en una próxima sesión y el día de hoy se quite de la orden del día el punto 6.1. ¿Es cuanto? Gracias, diputado. Ya se votó. Por ser la misma petición que hace el diputado Javier Calderón Mena, le comentamos que ya se sometió a votación la propuesta que él mismo hace, por lo que solicito al diputado secretario que en votación ordinaria someta a la consideración del Pleno la aprobación del orden del día tal y como se comentó al principio y que se acaba de dar a conocer. En votación ordinaria se somete a consideración de esta soberanía la propuesta del orden del día que se acaba de dar lectura. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo, poniéndose de pie. ¿No? Y inicia y... ¿Votaron a favor? Sí. 22. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo, poniéndose de pie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Lorena sí votó por la edad, 23 y 14 entonces, ¿no? No, 20, si son 14 son 21 a nuestro favor. 21 y 14, ¿verdad? Le voy a decir por segunda vez, en la tercera vez. Ahí voy yo. Ahí voy a denunciar. Sí, aprobado Sí. con... Diputado presidente, el orden del día ha sido aprobado por 21 votos a favor y 14 en contra. Gracias, diputado secretario. El siguiente punto del orden del día se refiere a la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día 13 de noviembre de 2012, por lo que con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo propongo a esta soberanía la dispensa a su lectura en virtud de haber sido circulado con anterioridad a esta sesión, por lo que solicito al diputado secretario que en votación ordinaria someta a consideración la propuesta mencionada. No, sí es dispensa, ahorita es dispensa. En votación ordinaria se somete a consideración de esta soberanía la propuesta de dispensa a la lectura del acta que ha citado el diputado presidente. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo, poniéndose de pie. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo, poniéndose de pie. 14 abstenciones, no. Y aquí no está, se suma a lo que aprobaron. ¿Entonces cuántos son? Son 13 y 22 a favor, ¿verdad?
23 y 11, ¿verdad? 12. Diputado presidente, ha sido aprobada la dispensa del acta con 23 votos a favor y 2 en contra. Y 12 abstenciones, perdón. Aprobada la dispensa a la lectura del acta citada y no habiéndose recibido ninguna observación en torno a la misma, solicito al diputado secretario que en votación ordinaria la someta a consideración de esa soberanía para aprobación en su caso. En votación ordinaria se somete a la consideración de esta soberanía el acta que ha citado el diputado presidente. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Cuatro votos a favor. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Diputado presidente, el acta ha sido aprobada con 24 votos a favor y 9 abstenciones. Gracias, diputado secretario. Por lo tanto, se declara aprobada en sus términos el acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día 13 de noviembre del año 2012 para los efectos administrativos y legales a que haya lugar. El siguiente punto del orden del día es la lectura de la correspondencia, por lo que solicito a la diputada prosecretaria de lectura a los comunicados y correspondencia recibida. Comunicados y correspondencia recibida en Oficialía Mayor, 16 de noviembre del año 2012. 1. Oficio remitido por el H. Congreso de Guerrero, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, a efecto de que en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013, incorpore un rubro específico y suficiente para establecer a nivel federal un programa general de becas para estudiantes indígenas de todos los niveles, entre otros. 2. Oficio remitido por el H. Congreso de Quintana Roo, por el que se adhiere al punto de acuerdo remitido por el H. Congreso del Estado de Durango, mediante el cual se exhorta al licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa para que de manera inmediata publique el decreto que reforma el artículo 35 del transitorio del decreto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2012, el cual fue aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en fecha 30 de abril de 2012, sin esperar que fenezcan los plazos marcados en el artículo 72, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre otros. 3. Oficio remitido por el H. Congreso de Colima, por el que se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, a efecto de que establezca una partida específica dentro del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013, destinada al apoyo de acciones necesarias para combatir, erradicar y atenuar los efectos del dragón amarillo en la citricultura, estableciendo apoyos, los impactos negativos de carácter económico y social que ocasiona esta enfermedad, entre otros. 4. Oficio y acuerdo remitido por el H. Congreso de Colima, por el que envían exhorto respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal para que se instrumenten políticas encaminadas a promover y fomentar entre la sociedad mexicana la donación de sangre como un acto altruista mediante la realización e institucionalización de 2 semanas por año a celebrarse en los meses de abril y octubre, en las que se llevan a cabo a nivel nacional las acciones correspondientes para crear y promover la cultura de la donación de sangre en la población, solicitando a esta legislatura de considerarlo, se adhieran al mismo. 5. Oficio remitido por la licenciada Cintia Guadalupe López Ábalos, coordinadora de seguimiento de quejas y recomendaciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Tabasco, por el que da contestación al punto de acuerdo número 302 emitido por esta legislatura. 6. Oficio remitido por el licenciado Luis Martínez Esperón, subconsejero de Legislación y Estudios Normativos, por el que da contestación al oficio número HCE/OM/164/2012, remitido por el oficial mayor del H. Congreso del Estado de Tabasco. 7. Oficio número SE/6264/2012, remitido por el secretario ejecutivo Armando Javier Maldonado Acosta, por el que informan y adjuntan la lista de los diputados electos bajo el principio de mayoría relativa y de representación proporcional,
que han quedado como definitivos para integrar la 61 legislatura al Honorable Congreso del Estado. 8. Escrito y anexos presentados por el licenciado Sergio Antonio Reyes Ramos con fecha 12 de noviembre de 2012, por el que denuncia juicios políticos y declaración de procedencia en contra de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado. 9. Oficio número SG/328/2012, remitido por el licenciado Belisario López Javier, secretario general del H Ayuntamiento del municipio de Huimanguillo, Tabasco, relativo a la corrección que realizaron y envían para su ley de ingresos el citado municipio. Cumplida su encomienda, diputado presidente. Gracias, diputada prosecretaria. El trámite que recae a los comunicados que ha dado lectura la diputada prosecretaria es el siguiente. En relación a los oficios remitidos por los H Congresos de Guerrero, Quintana Roo y Colima, esta soberanía se da por enterada y se turnan a la Comisión Orgánica de Hacienda y Presupuesto para su conocimiento y efectos, de conformidad con el artículo 63, fracción quinta, inciso A, del Reglamento Interior del H Congreso del Estado. Asimismo, gírense el acuso de recibo correspondiente. Se instruye al oficial mayor realice el trámite pertinente. En cuanto al oficio presentado por el H Congreso de Colima, esta soberanía se da por enterada y se turna a la Comisión Orgánica de Salud Pública de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción novena, inciso A, del Reglamento Interior del H Congreso del Estado para su estudio, análisis y emisión del acuerdo o dictamen que en su caso proceda. Se instruye al oficial mayor a realizar los trámites correspondientes. En lo que respecta al oficio y anexo remitido por la Coordinadora de Seguimiento de Quejas y Recomendaciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Tabasco, relacionado con el punto de acuerdo número 302, esta soberanía se da por enterada y se ordena sea agregado a su respectivo expediente. Asimismo, remítanse copias de los citados documentos a los coordinadores de las fracciones parlamentarias que integran este Poder Legislativo, así como a los promoventes de los citados puntos de acuerdos para su conocimiento y efectos. Gírese el acuso de recibo correspondiente. Se instruye al oficial mayor realice los trámites conducentes para su debido cumplimiento. En lo que respecta al oficio CJPE/SLEN /426/2012, remitido por el subconsejero licenciado Luis Martínez Esperón, subconsejero de la Legislación y Estudios Normativos relacionado con la iniciativa de donación de predios ubicados en Paseo La Choca, sin número, Tabasco 2000, esta soberanía se da por enterada y se ordena turnarlo a la Comisión Orgánica de Desarrollo Urbano, Viviendas y Obras Públicas para su atención que en derecho corresponda. Se instruye al oficial mayor realice los trámites correspondientes. En relación al oficio y anexos enviados por el licenciado Armando Javier Maldonado Acosta, secretario ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, esta soberanía se da por enterada y se ordena que dicha documentación quede bajo resguardo de la Oficialía Mayor de este H Congreso del Estado para que en su momento procesal oportuno se le otorgue el trámite correspondiente. Se instruye al oficial mayor, realice los trámites correspondientes para su debido cumplimiento. Por lo que hace al escrito y documentos anexos remitidos por Sergio Antonio Reyes Ramos, esta soberanía se da por enterada y se ordena turnarlo a la Dirección de Asuntos Jurídicos de este Congreso para que se proceda a citar al promovente en mención para la ratificación de la misma en términos del artículo 12 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, debiendo informar a la Presidencia el resultado de la misma para continuar con el procedimiento previsto en la disposición legal antes citada. Y en lo concerniente al oficio remitido por el licenciado Belisario López Javier, secretario general del H Ayuntamiento del municipio de Huimanguillo, Tabasco, por el que formula corrección a la iniciativa de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2013, se tiene por recibida y se turna a la Comisión Orgánica de Hacienda y Presupuesto para la atención que en derecho proceda, de conformidad con el artículo 63, fracción quinta, inciso A, del Reglamento Interior del H Congreso del Estado. Asimismo, gírese el acuse de recibo correspondiente. Se instruye al oficial mayor, realice los trámites pertinentes. Seguidamente, se procede a la lectura, discusión y aprobación en su caso de un dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Hacienda y Presupuesto
derivado de la solicitud del titular del Poder Ejecutivo Estatal, por el que se autoriza a suscribir uno o más contratos que constituyan deuda pública conforme a las reglas de operación del Fondo de Apoyo para la Infraestructura y Seguridad y lo establecido por los numerales 1, 2, 3, fracciones cuarta y quinta, 5 y 6, fracciones cuarta y quinta, 8 bis y 9 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Tabasco y sus municipios, por lo que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 85 y 89 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, solicito al diputado secretario se sirva a dar lectura al dictamen mencionado. Sí, diputado. Solicito al diputado secretario que en votación ordinaria someta a la consideración de la Asamblea la solicitud de dispensa de lectura del acuerdo presentada. Aquí no hay voto particular todavía. Todavía no hemos entrado a la discusión, diputado. Va a haber una lista de oradores y ahí se puede anotar. Ahí ya se emite el voto particular. Así cuando llegue el momento. De acuerdo, se va a incluir. Vamos a dictar, a pedir la dispensa. Sí, claro, tiene que leerlo. Sí. Solicito al diputado secretario que en votación ordinaria someta a consideración de la Asamblea la solicitud de dispensa de lectura del acuerdo presentada. En votación ordinaria se somete a consideración de esta soberanía la solicitud de dispensa a la lectura del dictamen mencionado. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Son 13 los que están más separados, ¿no? Digo yo. ¿Cuándo? 19. 19. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. 21 y 3 abstenciones. Y 14 abstenciones. Diputado presidente, ha sido aprobada la solicitud de dispensa a la lectura con 21 votos a favor y 14 abstenciones. Gracias, diputado secretario. Toda vez que el dictamen se ha dispensado en su lectura, previo a su aprobación, de conformidad con los artículos 90 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se procederá a su discusión, primero en lo general y posteriormente en lo particular, por constar de más de un artículo, por lo que se solicita a las compañeras y compañeros diputados que deseen intervenir en la discusión del dictamen en lo general, se anoten ante esta presidencia dando a conocer si es a favor o si es en contra. ¿Nadie? No, es que él iba a hacer un voto particular. Ajá. Sí, pero es como en contra. Por eso se anota en contra. Sí, yo voy a leer el voto particular que dimos en la comisión. Sí. Por eso. Ya Solange, así es, ¿verdad? Primero María. María. González.
cualquier posicionamiento. Se han anotado para hacer uso de la palabra en contra del dictamen, en lo general, los ciudadanos Juan José Martínez Pérez, Bernardo Barrada Ruiz, Fernando Enrique Gómez Asensio, María Cruz Yergo León, Jesús Selván García, Cristian Salvador Aquino Mena, Alterio Ramos Pérez Pérez y Juan José Peralta Fósil, María Solange Soler. Se han anotado para hacer uso de la palabra a favor del dictamen, en lo general, los diputados Marcela de Jesús González García y el diputado Fernando Morales Mateos. Se le concede el uso de la palabra. Y a favor también el diputado Jesús González González. Se le concede el uso de la palabra al diputado Juan José Martínez Pérez para razonar su voto en contra. Presidente de la mesa directiva, medios de comunicación, público presente, compañeros diputados. En lo que podría calificarse como el sello final de una administración carente de talento y responsabilidad en materia fiscal y financiera, el gobierno saliente de Andrés Granier Melo pretende hoy hipotecar las finanzas públicas del Estado durante un plazo de 20 años, sin importarle el peso que impondrá a los contribuyentes y las limitaciones que gravitarán sobre la eficacia y sostenibilidad de las futuras políticas públicas que iniciarán a partir del año 2013. Es la máxima expresión de la marrullería política como un estilo sexenal, ya que se trata de una decisión guardada con sigilo durante los últimos meses, fraguada aún antes de las elecciones constitucionales del pasado 1 de julio. Estamos frente a una astucia tramposa o de mala intención, como define el término la Real Academia de la Lengua, porque efectivamente se trata de una resolución que no está basada ni en la transparencia ni en la honestidad, la cual ha sido tomada en el último tramo de una administración que pronto expira su mandato constitucional y que afectará el margen de maniobra fiscal y financiero del nuevo gobierno que el electorado decidió elegir para rescatar a Tabasco de la ruina económica. En este marco, como representante de la fracción parlamentaria del PRD en la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el de la voz se permite fijar los puntos que en lo general asume nuestro grupo para oponerse a la aprobación de la inopinada solicitud de endeudamiento público que presentó el titular del Ejecutivo del Estado, para que se le autoricen créditos de hasta 4.130 millones de pesos, con plazo a 20 años, con base de pagos vinculada a las futuras participaciones sobre ingresos federales a las que tiene derecho el Estado de Tabasco. Al margen del uso discrecional y convenenciero de los fundamentos constitucionales y legales en que se basa la solicitud del empréstito, que es la envoltura legalista en que suele arroparse al estilo deshonesto de esta administración, importa mucho preguntarse sobre la legitimidad y oportunidad política de esta decisión en materia financiera y el respeto a la transparencia y a la rendición de cuentas. Lo decimos porque contradictoriamente, en 3 ocasiones durante este año, el gobierno estatal se ha negado a informar a cabalidad sobre la salud de las finanzas públicas y el volumen de sus pasivos financieros, en una ocasión con motivo de la información correspondiente al saldo de los deudores diversos, que fue un debate ligado a una resolución del ITAIP y a obligaciones derivadas de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hace un mes, durante la aprobación de la cuenta pública del Poder Ejecutivo del año 2011, y apenas hace 4 días, en el 6º y último informe del gobernador del Estado. En este marco,
lo menos que se observa es un uso a conveniencia de la ley en materia financiera, ya que no se cumplen a profundidad con mandatos de la Ley de Deuda Pública del Estado de Tabasco y sus municipios, la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, la Ley de Planeación y en lo concerniente con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que obligan a transparentar la información sobre el saldo de la deuda pública. La verdad que de fondo revela esta imprevista decisión de parte del titular del Ejecutivo es la especie que corrió en el sentir popular durante todo el sexenio, de que estamos frente a un gobierno que sin pudor alguno devora los recursos públicos para satisfacer los apetitos privados de una selecta dinastía, al punto tal que no le ha importado lucrar con la tragedia acusada por desastres naturales, como la inundación del 2007. Desviar fondos de recursos federales aprobados para programas sociales o hipotecar el bolsillo de los contribuyentes en aras de cubrir los déficits de liquidez en que han incurrido por el descontrol que han acumulado en el gasto corriente y los altísimos sobreprecios con que suelen adquirir a sus proveedores favoritos. La petición de 4.130 millones de pesos a menos de un mes y medio de que concluya este gobierno muestra de sobra que era cierto el debate que iniciaron diversos actores políticos y sociales sobre la insostenibilidad del gasto público en la hacienda local y sobre la necesidad que tenía esta administración de recurrir a un nuevo y millonario préstamo para cubrir su deficiente gestión financiera. La prueba al respecto está en tan solo el 23 de abril y 26 de septiembre de este año. En menos de 5 meses, contrató obligaciones financieras a nombre de todos los ciudadanos por 1.260 millones de pesos, a los que ahora quiere agregar un empréstito a través de Banobras por un monto de 856 millones de pesos, para refinanciar un crédito simple con la banca Interacciones, firmado hace apenas 2 meses, el 14 de septiembre de 2012. Si el gobierno hubiera querido tener mejores condiciones de gestión financiera en 2012 y heredar una administración sana para el 2013, no habría incurrido en erogaciones por encima de sus ingresos fiscales. La gran interrogante pendiente es saber en qué ramos, partidas, proyectos y conceptos de gasto existen desequilibrios tan notables que impidieron mantener la disciplina hacendaria. El otro gran problema de fondo de la trasnochada solicitud de empréstito es la falta de transparencia en la información sobre el volumen de endeudamiento público que arrastran las finanzas locales y la mendacidad o hábito de mentir. Dice la Real Academia del Discurso Político que se ha encerrado el gobierno del Estado para evadir las explicaciones que al respecto debe al pueblo de Tabasco. Hemos sostenido que la deuda pública puede estimarse en 18,000 millones de pesos. Si se comprende el endeudamiento reconocido ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el servicio del pago de la deuda ya pactada a una diversidad de tasas de interés ante distintos bancos, el nuevo empréstito de 4.130 millones de pesos y su correspondiente programa de amortizaciones, la deuda en los capítulos de deudores diversos y pagos atrasados a proveedores, sin olvidar los pasivos contingentes que se derivan del sistema de jubilaciones y pensiones del ICET, otro tema oculto dentro de las finanzas públicas locales. De acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, una norma de orden nacional que también suele evadir el gobierno local en su gestión financiera, según las disposiciones asentadas en los artículos 2 y en la fracción 10ª del numeral 4, las obligaciones contingentes de las haciendas locales también deben expresarse en los estados financieros y en los informes de la cuenta pública. Sobre esta materia, el gobierno estatal, así como el órgano superior de fiscalización del Estado, también han omitido cumplir a propósito con el mandato establecido en el inciso D del artículo 7 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, que exige que al rendir la cuenta pública se deberá informar no solo sobre el resultado de las operaciones financieras, sino también los estados detallados de la deuda pública estatal y municipal. Toda esta conducta de opacidad y ejercicio discrecional de la ley que se usa o se desaplica cuando conviene a los fines de la élite gobernante.
está por demás decirlo, abona la larga crisis de legitimidad de esta administración. Mi compañero diputado Selván continuará con la lectura. Este es un documento de la Comisión de Hacienda que leímos los dos. Quiero decirle al diputado que primero se inscribe un orador en contra y otro a favor. Usted ya tomó la palabra. El tema lo pactamos desde el inicio. Es el mismo documento. Bueno, por esta vez, pero el orden es ese, ¿eh? Para que se lo agradezco, diputado presidente. Con su permiso, diputado presidente, señores diputados, señoras diputadas, público asistente. De manera conjunta, el diputado Juan José Martínez Pérez y un servidor, integrantes de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, venimos a presentar este posicionamiento. Y para darle continuidad a lo que el compañero Juan José Martínez estaba planteando, una de las motivaciones insostenibles de esta solicitud de empréstito que oscurece una eficacia y credibilidad es la afirmación que hace el artículo 9 del proyecto de decreto de la iniciativa, que alega que la mitad del crédito solicitado, es decir, 2.014 millones de pesos, se dirigirán a inversiones públicas, productivas, desarrolladas o por desarrollar, cuando si de verdad los proyectos enlistados hubiesen sido prioritarios, el gobierno del Estado debió asegurar la programación de recursos suficientes en el proyecto de presupuesto estatal para el año 2013. Por razones de periodicidad constitucional, si se trata de proyectos de obra a desarrollar, la responsabilidad de su programación y presupuestación corresponde al gobierno estatal, que iniciará el 1 de enero del año 2013, en cuyo caso la actual administración debería consensuar su ejecución en el marco de la discusión y aprobación del proyecto de presupuesto, que está próxima a ocurrir en el seno del Congreso local. Esta argumentación de que se utilizará la mitad del empréstito para obra pública por desarrollar revela también las inconsistencias del sexto informe del gobernador del Estado, quien apenas el pasado domingo afirmó que su administración ha cumplido con los programas estratégicos de obras e inversión pública. En este sentido, nosotros sostenemos la existencia de proyectos de obra pública no concluidos o de proyectos de inversión a ejecutar en un nuevo año fiscal. No necesariamente condiciona el hecho de realizarlos con financiamiento de deuda pública, ya que pueden ser incluidos dentro de los proyectos del presupuesto de egresos del Estado para el año 2013. O como parte de los proyectos convenidos con el gobierno federal o con el apoyo del ramo 33, siempre que estos proyectos y recursos se gestionen con oportunidad durante las negociaciones del presupuesto de egresos de la Federación 2013, discusión que aún está en proceso en la Cámara de Diputados Federales. Todo ello debió haber ocurrido si el gobierno granierista hablara con la verdad. La iniciativa de decreto, así como sus anexos, apenas resume de forma muy genérica la información sobre las nuevas obras en 15 proyectos por un monto de un poco más de 991 millones para la Secretaría de Educación, en 16 proyectos por 137 millones para la Secretaría de Seguridad Pública y 25 proyectos más por un valor de 707 millones de pesos para la Secretaría de Salud. Al respecto, es evidentemente cuestionable la viabilidad de la ejecución de estos proyectos por parte de una administración que está a 45 días de concluir su mandato constitucional, ya que por normatividad los procesos de licitación usuales para la ejecución de estos proyectos suponen trámites previos que por sus montos toman un periodo de tiempo mínimo de 45 días para llevarse a cabo. Por elemental raciocinio, en caso de que la mayoría parlamentaria apruebe hoy este empréstito, es absolutamente inviable el ejercicio de los 2.014 millones de pesos por parte de este gobierno, ya que descontando
el tiempo que resta para concluir las gestiones bancarias, apenas se dispondría de aproximadamente un mes para preparar los proyectos de licitación correspondientes y otorgar los recursos a los responsables de su ejecución. Por tanto, es notoriamente improcedente la justificación de la urgencia para la contratación del empréstito de obra nueva. Finalmente, lo que es aún más debatible es que la administración granierista no le importa hipotecar la futura economía fiscal de los contribuyentes tabasqueños y heredar un volumen de deuda pública aún no esclarecida, ni tampoco afectar la sostenibilidad del gasto público y de inversión del gobierno que iniciará sus funciones en 2013. Y en el remate de la irresponsabilidad fiscal que lo caracterizó, pretenden poner de fuente primaria de pago hasta por un plazo de 20 años las participaciones de ingresos federales a las que tendrán derecho las haciendas públicas de los siguientes 4 gobiernos constitucionales que comprenden hasta el 2023, pero sobre todo comprometiendo la sustentabilidad de las políticas públicas y el saneamiento financiero que está obligado a emprender el gobierno electo para responder a las exigencias del electorado que votó por el cambio de rumbo. Es decir, estamos de frente a una administración que en el colmo de su inmadurez quiere proyectar el peso de su mediocridad y de su corrupción sobre 4 futuros gobiernos constitucionales y que obligará a una nueva generación de ciudadanos tabasqueños a pagar por los errores y ambiciones de una élite voraz e impreparada. Por todas las razones, en representación de la fracción parlamentaria del PRD en el seno de esta comisión, en el seno de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, los diputados Juan José Martínez Pérez y Jesús Selván García nos pronunciamos para que antes de aprobar este dictamen, que es de absoluta necesidad, consideramos, solicitamos que comparezca ante este Congreso del Estado el titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, para que explique todas las omisiones respecto de esta solicitud de empréstito y deje claro ante esta soberanía la veracidad, eficacia y viabilidad de este préstamo millonario. En caso de no ser así, este grupo parlamentario va a ejercer su legítimo derecho de defensa del interés público y votaremos de manera conjunta los integrantes de la fracción parlamentaria del PRD en este pleno en contra de este dictamen que pretende aprobar de manera abusiva y generar una carga fiscal financiera que dañará a la hacienda pública y al futuro de los tabasqueños. Atentamente, diputado Jesús Selván García y diputado Juan José Martínez Pérez, integrantes de la fracción parlamentaria del PRD y representantes ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Muchas gracias. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Marcela de Jesús González García para que razone su voto a favor. Con su... Diputada, si me permite, por favor, hay una propuesta del diputado que solicitó, hizo una propuesta de solicitud de comparecencia. Entonces, el acuerdo, si me lo permite, diputado. Con la solicitud del diputado Selván, solicito al diputado secretario someta a consideración de esta soberanía si es de aprobarse la solicitud de comparecencia que solicita el mismo diputado. En votación ordinaria se somete a la consideración de esta asamblea la solicitud de comparecencia que ha pedido el diputado Selván. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo poniéndose de pie. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 13, 13, 13, 13.
13. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo, poniéndose de pie. ...18, 19, 20, 21. No ha sido aprobado. 22 serían por una abstención que no está. Sí, por eso 22 más 13. No, que no, son todos separados. Diputado presidente, el resultado de la votación es que no se aprueba la solicitud del diputado Selván, con 13 votos a favor y 22 en contra. Gracias, diputado. Se continúa con el orden de los oradores. Ahora sí, diputada Marcela de Jesús González García tiene la palabra para que razone su voto a favor. Gracias, diputado presidente, y con su permiso de la mesa directiva, he solicitado el uso de la palabra para fijar el posicionamiento sobre el dictamen que está a discusión en este pleno. Lo hago en nombre propio y en representación de las y los compañeros diputados de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. Señoras y señores legisladores, entender la necesidad de esta solicitud nos lleva a revisar nuestro entorno, tanto en el ámbito nacional como en los estatales y municipales. Ha sido casi inevitable recurrir al crédito público para hacer frente de las necesidades sociales. La insuficiencia de recursos presupuestales y en la mayoría de los casos la imposibilidad de incrementarlos vía impuestos por la repercusión que esto tiene en la economía de las familias ha orillado a muchos gobiernos de todos los partidos políticos a obtener ingresos extraordinarios a través de financiamientos a corto y a largo plazo. Según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el periodo comprendido del 2000 a julio del 2012, la deuda de algunos estados ha variado de la siguiente manera, por ejemplificarla. El Distrito Federal incrementó su deuda de 28.718 millones a 54.866 millones, lo que representa el 191% de incremento. Michoacán incrementó su deuda de 214 millones a 16.472 millones, lo que representa un incremento de 7.708%. Chiapas incrementó su deuda de 998 millones a 15.088 millones, lo que representa el 1.511% de incremento. Guerrero incrementó su deuda de 1.599 millones a 3.257 millones, lo que representa el 204%. Zacatecas incrementó su deuda de 39 millones a 5.078 millones, lo que representa un incremento del 12.890%. Y Guanajuato incrementó su deuda de 627 millones a 8.533 millones, lo que representa un incremento de 1.361%. La deuda pública total de entidades federativas y municipios al cierre del segundo trimestre del año 2012 fue de 404.408 millones de pesos, misma que representa un crecimiento del 346% en los últimos 12 años, en relación con la situación registrada en el año 2000, que era de 90.371 millones de pesos. Del total de la deuda señalada, 322.950 millones de pesos han sido contratados por los gobiernos estatales, 30.570 millones por los organismos estatales, 44.859 millones de pesos por los municipios y 6.029 millones por los organismos municipales, lo que representa un promedio de deuda pública per cápita de 3.524 pesos sobre una población estimada al 2012 de 114.725.753 mexicanos.
En cuanto al endeudamiento neto total del gobierno federal, registró un incremento del 160% en lo que va solo de la actual administración. Durante este sexenio, la deuda interna aumentó un 133% y la externa creció un 186%. Al cierre de julio del año 2012, el total de la deuda llegó a un nuevo máximo histórico en el gobierno federal de 5.112.236 millones de pesos, monto 3.145.095 millones de pesos superior al observado en julio del año 2007. Por su parte, en los últimos días algunos medios de comunicación locales han difundido cifras actualizadas a la fecha sobre cantidades exorbitantes en deuda pública. Se dice de Chiapas con 40,000 millones, de Michoacán con 38,000 millones y de Coahuila con 33,000 millones. Esto refleja la situación crítica financiera que obliga a las entidades federativas a obtener financiamiento crediticio para atender los requerimientos. Debe mencionarse al municipio de Acapulco, que se declaró en quiebra por una deuda de 2,000 millones de pesos. Diputadas y diputados, la actual Ley de Coordinación Fiscal es producto de la reforma del año 2007, una reforma que centralizó los recursos nacionales y se los quitó a los estados y a los municipios. Esto es una realidad en la mayoría de las entidades del país y Tabasco no es la excepción. En 2007 se redujeron los ingresos por conceptos del impuesto especial sobre producción y servicios de gasolinas y diésel, causando para Tabasco una reducción de participaciones por 857 millones de pesos. A partir del 2008 y hasta la fecha, se ha acumulado una reducción de 8,341 millones de pesos por la reforma hacendaria y la modificación de la fórmula de participaciones. Por el cambio de la metodología del INEGI, a partir del 2008 a la fecha, para el cálculo del Producto Interno Bruto, dejamos de percibir 1,190 millones de pesos en el Fondo de Compensación. Se dejaron de recibir adicionalmente 350 millones de pesos por la caída de los derechos petroleros en el 2009. En resumen, en los últimos 6 años Tabasco dejó de recibir recursos de libre disposición por el orden de los 10,700 millones de pesos. En estos momentos los estados y los municipios atraviesan por serios problemas para dar cumplimiento a los programas y acciones que habían previsto, y su situación se agrava ya que el gasto comprometido es superior, considerando que las funciones constitucionalmente encomendadas a ellos están conferidas en mayor proporción a la prestación de los servicios. De 2006 a 2011 se han trasladado de la Federación a los estados mayores responsabilidades, sin que se haya acompañado de los recursos suficientes para hacerle frente a las mismas, citando por ejemplo el sistema de justicia penal alternativa, la justicia para adolescentes, el registro público vehicular, entre otros. El gasto federalizado en este periodo creció en 50%, generándose un importante rezago fiscal para las entidades federativas, ya que a ellas solo les creció un 29%. En consecuencia, los estados están incurriendo en mayor endeudamiento para mantener la inversión pública. Adicionalmente a todos los impactos financieros ya mencionados, en Tabasco hemos enfrentado en los últimos 6 años contingencias climatológicas. Tan solo la aportación estatal del Fonden para este efecto ha sido de 4,769 millones de pesos. La carencia de los recursos se ha vuelto apremiante para las autoridades de los 3 niveles, buscar alternativas financieras para atender los reclamos ciudadanos. Estas alternativas están relacionadas con la obtención de más recursos por una parte y por la otra, encontrar esquemas que le permitan enfrentar con más eficiencia sus compromisos financieros. Debe anotarse
que las circunstancias actuales del mercado financiero nacional son favorables para la reestructuración y los refinanciamientos, de manera que el perfil de la deuda a contratar tenga condiciones que beneficien la posición económica de Tabasco y aumenten su capacidad de ejecución en la prestación de los servicios y en el desarrollo de los proyectos públicos. Con fundamento en los artículos 8 bis 1 y 9 de la Ley de Deuda Pública del Estado, el Ejecutivo solicitó la autorización de esta soberanía para obtener un empréstito por 4.130 millones de pesos. 2.116 millones serán destinados para el refinanciamiento de los créditos a corto plazo por el Fondo de Apoyo para la Infraestructura y Seguridad. De este se obtendrán 856 millones. Los restantes 1.260 millones se conseguirán mediante la contratación de crédito con la banca privada y 2.014 millones serán destinados al pago de los compromisos de inversión pública productiva para el mejoramiento de infraestructura educativa, en inversión y fortalecimiento de cerezos y en los sistemas de consulta externa, hospitalización, entre otros. El día de ayer, en la Comisión de Hacienda y Presupuesto, previa valoración de los fundamentos de dicha solicitud, dictaminamos positivamente a favor de su autorización. Al hacerlo, evaluamos las condiciones presupuestales del Estado y la necesidad de contribuir a que la Administración cuente con mejores circunstancias financieras. Esta es una decisión trascendental, por lo que se toma de manera responsable para asegurar, en primer lugar, que se concluyan los proyectos emprendidos, se mantenga la estabilidad financiera y se garantice un adecuado cierre de la Administración. Nuestro voto está motivado por una convicción responsable. Se ejerce para coadyuvar a mantener el orden social, así como un Estado estructurado y en paz, a fin de que la nueva Administración tenga mejores condiciones de operación. Por supuesto que la obtención de este financiamiento no es la panacea de nuestros problemas financieros, la cual debe ser acompañada, entre otras medidas, de acciones de ahorro interno y disciplina presupuestal que permitan la reducción del gasto operativo. Compañeras y compañeros diputados, resulta conveniente para Tabasco, sobre todo en esta coyuntura, contar con un esquema económico que le permita mayores flujos disponibles en el corto y mediano plazo. Se requiere liberar recursos comprometidos para obtener condiciones de oxigenación financiera en el corto plazo. En el dictamen que se somete a la consideración de este Pleno, se propone un plazo de nuevo financiamiento de hasta por 20 años, utilizando como fuente de pago las participaciones federales correspondientes al Estado. Cabe destacar que actualmente se tienen comprometidas el 13.2% de las mismas. Al aprobarse esta solicitud, el incremento que se estima sería del 1.2% adicional, un total del 14.5%. Al autorizarse la solicitud, en materia de deuda pública, Tabasco ocuparía el lugar 16 entre las 31 entidades federativas y el Distrito Federal. Mientras no esté vigente una reforma integral a las bases de coordinación fiscal entre la Federación y las entidades federativas, que promueva una distribución más equitativa de los recursos bajo una nueva fórmula de federalismo fiscal, seguiremos observando cómo los gobiernos estatales y municipales continúan enfrentando entornos adversos en ingresos, presiones de gasto en educación y salud, provisión de servicios, exigencias en seguridad pública y la atención de desastres naturales. Los argumentos ya expuestos no son meras justificaciones, son las realidades que enfrenta Tabasco. No verlas ni aceptarlas sería irresponsable. Por ello, vamos a votar a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. Para sumar su voto en contra,
Perdón, por rectificación de hechos, se lo concede el uso de la palabra al diputado Juan José Peralta Fósil hasta por 5 minutos. Honorable Congreso del Estado, me he anotado en la sesión de hoy para votar en contra del dictamen que hoy se presenta a consideración, pero antes y aprovechando esta ocasión, lo hago por rectificación de hechos ante la intervención documentada de la diputada Marcela González. Me llamó mucho la atención la exposición haciendo un comparativo estatal del año 2000 al 2012 y señala varias entidades federativas del país. Aquel viejo adagio del mal de muchos, pero bueno. Yo le pregunto a la diputada Marcela González que nos diga el porcentaje de la situación de Tabasco, porque ese porcentaje se omitió. La administración en funciones recibió el capítulo de deuda en 450 millones de pesos. Y nos dice ahora, hace breves horas, el secretario de Administración y Finanzas, que hasta donde van ahorita, se habla ya de más de 10,000 millones de pesos. Mi pregunta es, diputada, ¿qué porcentaje de incremento de la deuda equivale esto? Pasar de 450 a más de 10,000 millones de pesos. Vi que en su intervención documentada con datos, ese dato no se contempla. Entonces, de manera respetuosa, sí valdría la pena conocer ese incremento porcentual del caso Tabasco, porque lo que pase en otras latitudes, bueno, son referentes, pero lo que tenemos que analizar y discutir es Tabasco, porque fuimos electos para defender los intereses de Tabasco. Esa sería una primera pregunta, diputada González. Segunda pregunta. Primero, a través de un comunicado de prensa. Después, con una entrevista ante medios del secretario de Administración y Finanzas. Y hoy, en la misma tesitura, quien coordina la bancada del PRI nos informa que lo que sucedió es que se dejaron de percibir ingresos por parte de la Federación por diversos rubros. Ya no los menciono porque ya van 3 veces que en esta semana lo están diciendo al pueblo de Tabasco. La pregunta obligada, diputada, ¿por qué lo informan hasta ahorita? En esta legislatura siempre se dijo transparenten el manejo de las finanzas públicas y siempre la respuesta que tuvimos fue todo está bien, no hay problema, finanzas sanas, Estado competitivo, etcétera. ¿Por qué ocultarle al pueblo de Tabasco esa información que debió haber sido pública hace bastante tiempo? Cuando un gobernante tiene problemas... Diputado, le recuerdo que le queda 1 minuto a su intervención. Que afecta a las finanzas públicas, la obligación es informar al pueblo para que el pueblo respalde a su autoridad. ¿Por qué hasta ahorita? Esa es la segunda pregunta. Tengo una tercera, pero bueno, la limitante de tiempo ya no me deja. La haré en su oportunidad cuando me toque razonar mi voto en contra. Muchas gracias.
Para resolver su voto en contra, se le concede el uso de la palabra. Para rectificación de hechos, se le concede el uso de la palabra al diputado Javier Calderón Mena hasta por 5 minutos. Gracias, diputado presidente. Por supuesto, el tema que nos trae hoy al Congreso es el tema de la deuda pública que se pretende imponer vía fast track al pueblo de Tabasco. Y los argumentos que se escuchan van en el sentido de las deudas que tienen los vecinos, como Chiapas, bueno, algunos estados del norte de la República. Es un argumento que no tiene validez para Tabasco. ¿Por qué? Por la sencilla razón. Sencillamente estamos siguiendo a rajatabla los dictados de siempre del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué le pasó a Europa? Que por cierto, el secretario Sáenz Pineda dice que por culpa de Egipto también había afectado la crisis económica a Tabasco y que por ese motivo, pues, en una de sus tantas apreciaciones decía que era necesaria una reestructuración de la deuda. Siguieron exactamente el endeudamiento de estado por estado en Europa y cuando se vinieron a dar cuenta, pues cayeron en esta situación de deuda impagable, en donde hasta hoy, solo en España, más de 400 familias han sido corridos de su vivienda de interés social por seguir precisamente los dictados del Fondo Monetario Internacional. Ese es el riesgo que va corriendo Tabasco, pero sobre todo México en conjunto, si seguimos por este camino. Por eso, creo que independientemente de que los estados hermanos de la República tienen madurez para manejar sus deudas, pues yo creo que en el estado de Tabasco tenemos que empezar por ser congruentes con el compromiso que tenemos de cuidar y velar verdaderamente por los intereses del pueblo de Tabasco. Y eso es evitando más deuda y más endeudamiento para nuestros tabasqueños. Es cuanto, diputado presidente. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Solange María Soler hasta por 15 minutos. Gracias, diputado presidente. Compañeros diputados, representantes de los medios de comunicación y público asistente. Como es de conocimiento público, en fechas pasadas fue presentada ante este Congreso una solicitud del Gobierno del Estado para que los diputados autoricemos la contratación de diversos empréstitos hasta por un monto de 4.130 millones de pesos, mismos que constituirían a partir de su aprobación deuda pública para el Estado de Tabasco. Seguidamente a esta solicitud, tuvimos la oportunidad de escuchar en diversos medios al secretario de Finanzas tratando por todos los medios posibles de justificar ante la opinión pública esta solicitud, echándole culpas a la situación económica del Estado, de la situación económica del Estado, a las inundaciones, a la influenza y hasta las crisis de otros países como Grecia y España. Sin embargo, al pueblo de Tabasco no se le ha dado una explicación real, justa y transparente del porqué de este endeudamiento. Lo que no se le dice al pueblo de Tabasco es que estos empréstitos servirán de tapadera para los malos manejos y el saqueo que durante un sexenio llevó a cabo la actual administración granierista. Nos piden recursos para pagar las deudas que no se pagaron en tiempo y forma, porque se gastaron el dinero del pueblo de Tabasco en viajes de placer y hoteles en Cancún. Nos piden dinero para pagar obras que ya fueron realizadas, pero que no han sido liquidadas porque desviaron los recursos para sus campañas. Y pretenden hacer uso, como siempre, de la maquinaria priista en el Congreso del Estado para una vez más, atropellando la voluntad ciudadana,
autorizar un empréstito que hipoteca el futuro de nuestras familias por los próximos 20 años. Es por lo anterior que como vocal como secretaria de la Comisión Orgánica de Hacienda y Presupuesto, manifesté durante el proceso de dictaminación mi desacuerdo y voto en contra del mismo, y acudo ante esta soberanía en el mismo sentido por los siguientes motivos. En primera instancia, hay que analizar que esta solicitud y este dictamen tiene dos vertientes. La primera es una solicitud para refinanciar los pasivos a corto plazo del Estado de Tabasco, que ascienden a un monto de 2.116 millones de pesos. Y por otra parte, nos piden recursos para pagar inversiones públicas productivas realizadas o en ejecución por un monto de 2.014 millones de pesos. No obstante lo anterior, y de que se pretende que estos empréstitos que se autoricen en su caso sean por un plazo de 20 años, de hasta 20 años, yo creo que es importante que los diputados y diputadas reflexionemos en torno a la solicitud de recursos para estas obras que ya fueron realizadas. ¿Por qué tenemos que estar pagando obras que se supone que ya fueron en su momento presupuestadas y que se supone que en su momento se programó su ejecución y se programó su pago? ¿Por qué tenemos que repagar estas obras? Por otra parte, se nos presenta un dictamen donde no se nos justifica y no se nos explica claramente los conceptos en los que se pretende invertir este recurso que quieren que autoricemos. No se nos especifican los rubros, los conceptos en los que se gastarán. Por otra parte, en lo que toca a los pasivos a corto plazo, hay algo que es muy importante que reflexionemos los diputados, porque me parece que podríamos estar incluso incurriendo en una ilegalidad al aprobar recursos para pagar estos pasivos, que quiero que el pueblo de Tabasco le quede claro que por ley, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados, del Estado Libre y Soberano de Tabasco, estos pasivos debieron liquidarse 90 días antes del término de esta administración. Por lo tanto, si en este momento se nos está solicitando al Congreso del Estado que aprobemos recursos para pagar estos pasivos, luego entonces quiere decir que hay la responsabilidad de algunos servidores públicos que no cumplieron con la ley y que no cumplieron con los plazos que establece la misma para la liquidación de estos pasivos. Hay responsabilidad de servidores públicos. Otro aspecto muy importante que tenemos que tomar en consideración es que la ley de deuda pública del Estado de Tabasco nos prohíbe tajantemente, explícitamente al Congreso del Estado que se autorice endeudamiento público para otra cosa que no sea inversión pública productiva o reestructuración o refinanciamiento de deuda pública estatal. La mayoría priista quiere vendernos la idea de que estamos o que estaríamos autorizando refinanciamiento de deuda pública estatal, pero los pasivos a corto plazo no son deuda pública estatal y lo dice la misma ley en su artículo 2, que me permito leer. La deuda pública está constituida por las obligaciones directas e indirectas derivadas de empréstitos o créditos, siempre y cuando tengan la aprobación del Congreso del Estado, siempre y cuando tengan la autorización del Congreso del Estado. Y el listado de empréstitos que se nos presentan en el dictamen no fueron aprobados por este Congreso del Estado. Un argumento que se daba para decir que esto sí es deuda pública y por tanto tenemos que aprobarlo, era que el Congreso aprueba la ley de ingresos donde vienen estos empréstitos. Pero me voy a permitir también leerles el artículo 12 de la ley de ingresos del Estado de Tabasco para el ejercicio fiscal 2012, donde muy claramente dice: el Ejecutivo del Estado queda facultado para contratar empréstitos hasta por un monto que no supere un 15% de los ingresos ordinarios
sin que ello sea considerado deuda pública. No es deuda pública, señores, esto que están pretendiendo que aprobemos. Y lo que sería muy grave para nuestro Estado y para este honorable Congreso, lo que sería muy grave es que una corte pudiera revocar en un momento dado una aprobación que diéramos el día de hoy. Eso sería muy desafortunado. Por otra parte, hay que mencionar también la falta de voluntad política que tienen mis compañeros priistas, cuando no aprobaron al interior de la comisión y ante este pleno y ante la presencia de todos ustedes la comparecencia del secretario de Finanzas. Porque me parece que es justo para el pueblo de Tabasco y es lo mínimo que deben ofrecernos para pedirnos autorizar un empréstito de esta magnitud, que se presente el secretario de Finanzas a explicarnos en qué se gastaron ese dinero que ahora nos están pidiendo que paguemos. Es importante que también conozca la ciudadanía que el dictamen que se pretende aprobar el día de hoy no establece ni siquiera condiciones mínimas específicas que regulen la contratación de la deuda. Establece incluso que los contratos que se celebren se tendrán por aprobados por este Congreso siempre que cumplan con los lineamientos que establece el dictamen. ¿Pero qué creen? Que el dictamen lo único que establece es que el plazo será 20 años. No establece una tasa de interés, te dice que va a ser fija o variable, pero eso sí le da todas las facultades al secretario de Finanzas para que contrate los empréstitos con las condiciones que él quiera. Y si consigue una tasa del 500%, la podría contratar porque no hay una sola nota en este dictamen que se lo impida. Es un cheque en blanco prácticamente para el secretario de Finanzas y el gobierno de Granier. Finalmente quiero comentar que no podemos justificar el endeudamiento de Tabasco sobre la base del endeudamiento de otros estados, porque nosotros no tenemos por qué permitir la mala administración de los recursos del erario público de los tabasqueños, diciendo que los de enfrente lo están haciendo así. No podemos, señores, admitir esto, por lo que yo exhorto directamente a mis compañeros de la fracción parlamentaria del PRI, para que en un acto de reflexión tengan en consideración todo lo que he puesto sobre esta tribuna y para que no legalicemos el saqueo de Tabasco. Es cuanto, diputado presidente. Para razonar su voto a favor, se le concede el uso de la palabra al diputado Fernando Morales Mateos hasta por 15 minutos. Honorable Congreso del Estado, vengo a esta tribuna para razonar mi voto en favor del dictamen del empréstito que ha planteado el titular del Ejecutivo y para que esta Cámara de Diputados haga la correspondiente autorización. Efectivamente, la política no siempre es miel sobre hojuelas. La política tiene etapas claras, claroscuras, y también tiene etapas muy difíciles. La decisión se toma de acuerdo a la circunstancia del hombre. Y llevar a efecto una solicitud de empréstito siempre tiene sus altibajos. Pudiéramos decir que en este caso la política es un camino lleno de abrojos, empedrado y intrincado. Pero ante las circunstancias difíciles por las que atraviesa, no tan solo México, todo el mundo, cuando vemos por ejemplo el problema de Grecia, que quieren rescatarla, precisamente la Comunidad Económica Europea, el problema de España, que acaban de elegir un presidente y que luego le aplica garrote a todos los manifestantes, los problemas en América Latina, por ejemplo en Chile, los problemas económicos de Estados Unidos, no pueden ser ajenos a los problemas económicos que vive nuestro país como es México. Fíjense ustedes nada más, el gobierno federal
en este sexenio, no en el de Fox, incrementó su gasto corriente en un 200%. Precisamente por el combate al crimen organizado, centralizó muchos recursos. El Fondo Monetario Internacional ha dado recomendaciones que del Producto Interno Bruto solamente se use del 25 al 30%. Y resulta que el gobierno federal usó hasta el 42%. Y esto implica casi 5 billones. 5 billones. Casi el 30% de lo que es normalmente el presupuesto general para ejercer en este país. Y eso en detrimento de los estados que fueron perdiendo capacidad para la entrega de sus recursos por participaciones federales. El gasto federalizado disminuyó. El ramo 33 disminuyó, 36 disminuyó. Y esto es un gran problema en todo el país. No es obra de la casualidad ni es castigo divino que la mayoría de los estados, dígase gobernado por PRI, PAN o PRD, esté en este momento, como decimos coloquialmente, hasta el pescuezo con su deuda. Y han tenido que recurrir a empréstitos con entidades financieras necesariamente. No es inmoral, porque para eso existe dentro de la Constitución Federal y las constituciones locales la posibilidad de recurrir a los empréstitos y a los endeudamientos. Existen leyes de deuda pública, tanto estatal como municipal en el caso de Tabasco, donde nos indica que se puede usar del 8 hasta el 15 para autorizar. Y efectivamente, no se puede usar para gasto corriente, tiene que ser para gasto de inversión. Los 4.130 millones que está solicitando el Ejecutivo, los requiere precisamente para refinanciar casi el 50% para esos pasivos o esas deudas de corto plazo que ya están por vencerse. Por otro lado, la siguiente parte, el otro 50% aproximadamente, se va a usar precisamente para terminar o para obras de inversión que ya se terminaron en este estado. Eso no es todo. También sabemos perfectamente que en el caso de una solicitud de empréstito, también trae los cuadros y que yo acabo de revisar, donde habla, por ejemplo, en el caso de la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Seguridad Pública, donde dicen los cuadros, inciso A, tipo y necesidad de la inversión. Luego dice B, argumentación que sustenta los beneficios en la población. Y C, monto total de la inversión. Antes de eso, hay todo un protocolo, una justificación a través de antecedentes y considerando, donde dice cómo se va a usar el recurso, dónde se va a requerir el recurso, a qué instituciones financieras se va a recurrir y el monto desglosado adecuadamente. De tal manera que este dictamen habla de todos los fortalecimientos que se requieren para la utilización primero de los 2.116 millones de pesos ante qué bancos y luego de los 2.014 millones de pesos y el fortalecimiento de toda la estructura de estos tres rubros que acabo de mencionar. Por esa razón, yo creo que estamos dentro del rango adecuado y prudente para poder autorizar este empréstito que solicita el Ejecutivo. No hay compartimientos estancos en un sistema. El hecho de que se termine esta administración adecuadamente también implica que haya un proceso de transición adecuado para iniciar el nuevo ejercicio constitucional. Por esa razón, yo invito a los compañeros que nos sumemos a esta propuesta, que está fundamentada, que está motivada, que está dentro de los rangos de prudencia y de razonamiento para que la votemos a favor y de esta manera cumplir. Como lo dije al principio, no es una decisión fácil, no vamos a ganar los aplausos, no vamos a tener quizás los halagos que se esperan como algunos quieren, pero podemos tener una responsabilidad y una actitud republicana para poder autorizar este recurso en favor de Tabasco. Muchas gracias. Para razonar su voto en contra, se le concede el uso de la palabra al diputado Bernardo Barrada Ruiz hasta por 15 minutos. Perdón, diputado, para rectificación de hechos, se le concede el uso de la palabra
Al diputado Calderón Mena, hasta por 5 minutos. Atendiendo el concepto que el diputado Fernando Morales Mateos hace defendiendo la posibilidad de endeudar a Tabasco, quiero resumir que en este proyecto de decreto, por supuesto, con el permiso de los señores y señoras diputados y de la mesa directiva, que esto que está planteando es demasiado tarde, porque se nos dice ahora en este proyecto de decreto que para poder cumplir en materia de salud, para avanzar hacia la universalidad en el acceso a servicios médicos de calidad a través de una integración funcional y programática, dice el proyecto, de las instituciones públicas bajo la rectoría de la Secretaría de Salud, que pretenden dinero para cumplir este compromiso, que va a servir para mejorar las condiciones de salud de la población tabasqueña. Y yo digo y afirmo, ¿cuántos tabasqueños han fallecido porque en las dependencias del sector salud, por carecer de dinero, no los han auxiliado puntualmente? Y ahora, a escasos días que termine la administración estatal, ¿para qué? Cuando era oportuno, no lo hicieron, o si lo hicieron, quedó en letra muerta. Y hoy pretenden, dicen, con estos recursos, brindar servicios de salud eficientes, dicen, con calidad, agregan, con calidez, o sea que te quieren mucho, y también con seguridad para el paciente. Hoy los nosocomios están atestados de enfermos de todos los municipios y por supuesto de estados vecinos que no son atendidos en su necesidad urgente de la salud, sencillamente porque esto quedó nada más en un famoso plan estatal de desarrollo que al día de hoy no se desarrolló conforme y lo pretenden hacer en unos cuantos días que falta de la actual administración. También pretenden con este endeudamiento, dicen, evitar el empobrecimiento de la población por motivos de salud mediante el aseguramiento médico universal. Esto ya lo hemos escuchado durante todo el sexenio y en Tabasco esto no ha funcionado. Pero también en el sector educativo pretenden que la educación llegue a todos los tabasqueños, cuando que decían que iban a levantar la bandera universal de la educación en Tabasco. Resulta que hay demasiados analfabetas y nuevamente están pidiendo presupuesto para mejorar los servicios de educación, para construir un futuro mejor. Yo creo que van a haber oportunidades para que Tabasco construya un futuro mejor a partir del 1 de enero del año 2003. También pretenden con este endeudamiento atender las demandas sociales de los servicios educativos en los municipios del estado de nivel preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, para personas con capacidades diferentes, así como ofrecer servicios educativos de calidad como eje de desarrollo humano y social del estado de Tabasco, y fortalecer el sector educativo, generando empleos para los profesionistas comprometidos en las actividades de educación. Diputado, y aquí en el sector educativo, gracias, diputado presidente. En el sector educativo, secretarios de despacho hoy se despachan con cuchara grande, en donde se adjudican hasta 3 plazas sin importarles que hay cientos de jóvenes maestros esperando la oportunidad para que les otorguen una plaza, y hasta ahora la siguen esperando, a pesar de que hubo concursos para ocupar las plazas, las negociaron y las vendieron, y quienes pasaron el examen se quedaron esperando que le asignaran una plaza. Por eso le digo al diputado Fernando Morales Mateos, hoy
a estas horas del partido pretenden rectificar el camino de Tabasco cuando que han prácticamente dejado caer en pedazos a nuestro estado de Tabasco en la salud, en la educación, en lo deportivo y por supuesto en la situación económica. Es cuanto, diputado presidente. Por rectificación de hechos se le concede el uso de la palabra a la diputada Solange María Soler hasta por 5 minutos. Gracias, diputado presidente. Por rectificación de hechos, yo quiero comentarle aquí al diputado que no digo yo que esto que pretenden que autoricemos no es reestructuración de deuda pública. Lo dice la ley, como se los leí hace un momento. Pero como siempre, la fracción mayorista priista utiliza sus argumentos legaloides para hacer creer a la opinión pública que lo que se está autorizando es correcto, que es legal, que está bien. Y se escudan detrás de argumentos como lo que hacen otros estados, como que la situación financiera, la crisis financiera fuera generalizada en todo el país, cuando lo que el pueblo reclama es que los recursos no se administraron como debieron administrarse. Los recursos que este Congreso del Estado de Tabasco autorizó en su momento para ejercerse durante el año no se ejercieron conforme lo autorizamos, se desviaron, se despilfarraron. Ni siquiera pueden defenderse aquellos granieristas de que durante este gobierno se hicieron obras, porque no hay ninguna razón para que estemos autorizando deuda pública. Ni siquiera tenemos obras en el estado de Tabasco y la ley dice claramente que solamente podríamos autorizar un endeudamiento si fuera para inversión en infraestructura productiva. Pero el tema de las obras que metieron en el dictamen es solamente un pretexto. Incluso en su momento quisieron meter al dictamen que fuera para el recurso que nosotros autorizáramos, fuera para obras que se fueran a llevar a cabo todavía, ¿sí? O sea que querían todavía poder licitar, poder meter obras para justificar ese dinero que ya desapareció, ese dinero que se gastaron y que desviaron. Luego entonces, yo sí quiero que quede muy en claro que esta autorización que se está solicitando es totalmente contraria a la legalidad y que por ninguna manera los diputados deberíamos, bajo ninguna circunstancia, autorizar esta solicitud de empréstito, no solamente por cuestiones políticas, no solamente por cuestiones de decencia, sino también por cuestiones técnicas y cuestiones legales. Porque como le dije en su momento, sería muy desafortunado que se echara para atrás una resolución de este Congreso que seguramente aprobará la fracción parlamentaria del PRI por incurrir en una ilegalidad. Es cuanto, diputado presidente. En contra del dictamen se le concede el uso de la palabra al diputado Bernardo Barrada Ruiz hasta por 15 minutos. Con la venia de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, público en general, medios de información, pues vengo a esta tribuna a dar mi voto particular en contra del dictamen que autoriza uno o más contratos que constituyan deuda pública. Verdaderamente para Tabasco, el martes 13 pasado, cuando se dio presentada una iniciativa de decreto por la que el Ejecutivo del Estado pretende un empréstito por un monto de 4.130 millones de pesos. Bueno, pues es muy importante destacar aquí que la existencia de estas presiones financieras para afrontar el servicio de la deuda de corto plazo no existirían si el gobierno del Estado hubiera ejercido con responsabilidad fiscal y equilibrio presupuestario
la administración de recursos públicos, pero se entiende la prisa, pues el 23 de abril y el 26 de septiembre de este año, es decir, en menos de 5 meses, el gobierno estatal contrató obligaciones financieras a nombre de todos los tabasqueños por 1.260 millones de pesos, a lo que ahora quiere agregar un empréstito de Banobras por un monto de 856 millones de pesos para refinanciar un crédito simple con el Banco Interacciones firmado apenas hace 2 meses, precisamente el 14 de septiembre de este año. Cabe señalar que el crédito con Banco Interacciones se efectuó bajo condiciones abusivas, con una tasa de interés de 4 puntos porcentuales adicionales a la tasa de interés interbancaria de equilibrio, lo que en un crédito de 1.000 millones, como en este caso, representa un gasto adicional para el erario de 20 millones de pesos en intereses. Otro punto importante es que el monto solicitado ya considera el pago de gastos, costos y reservas inherentes de la contratación de los financiamientos en cuestión, y una parte del financiamiento se destinaría a la constitución de fondos de reserva y al pago de comisiones, gastos de agencias calificadoras, honorarios fiduciarios, contratación de operaciones de cobertura, asesorías financieras y legales, gastos notariales y otros pagos derivados. Es decir, de manera poco ética y profesional, se pretenden utilizar parte de estos recursos para el pago de asesorías, resultando ser este servicio el 2% del préstamo de los 4.000 millones, que resultaría un costo de 80 millones de pesos cobrados a los tabasqueños. La otra parte del crédito se requiere para inversión pública productiva por 2.014 millones de pesos, destinada al pago de inversiones productivas realizadas o por realizar, siendo destinada al fortalecimiento de la infraestructura de educación en sus diversos niveles escolares, así como en materia de seguridad en el área penitenciaria y de salud. A este respecto, el listado de proyectos no es lo suficientemente claro en sus alcances, por lo que no es posible determinar si efectivamente se tratan de inversiones públicas productivas, ya que para definir las inversiones generaliza los proyectos y no especifica la aplicación de cada uno. De igual manera, es importante que para esclarecer las dudas que muchos legisladores tenemos, es que la Secretaría de Administración y Finanzas nos remita la relación de las obras que se pretenden ejecutar con estos créditos, así como las que ya fueron ejecutadas con los créditos de corto plazo, en aras de tener claro cuáles son todos los proyectos a incluir y de igual forma cotejar si los proyectos terminados fueron ejercidos en la realización de inversiones públicas productivas, a como bien lo señala y exige la ley de deuda pública, debiendo especificar localidad, descripción de la obra, costos, entre otras cosas. También es de elemental sentido común preguntar en qué momento se van a llevar a cabo los procesos de licitación correspondientes para la ejecución de estos proyectos, que por sus montos mínimamente toman un periodo de 45 días para llevarse a cabo, en un contexto en el cual al gobierno actual le faltan menos de 45 días para finalizar su ejercicio. Si se piensa con racionalidad y detenimiento, si el gobierno estatal hubiera querido tener mejores condiciones de gestión financiera en 2012 y heredar una administración sana para el 2013, no habría incurrido en erogaciones por encima de sus ingresos fiscales durante el presente año. La gran interrogante estriba en saber en qué ramos, partidas, proyectos y conceptos de gastos públicos existen desequilibrios tan notables que impidieron la responsabilidad hacendaria. Señores y señoras, la iniciativa presentada por el Ejecutivo del Estado, ya saliente, por demás trae la intención de comprometer por 3 sexenios más la muy golpeada y robada economía de Tabasco. Recuerdo muy bien las palabras que el gobernador Grenier se atrevió a decir al pueblo de Tabasco en su último informe, que deja un estado seguro, transformado y con mayor justicia social. Y desde esta tribuna le puedo decir que efectivamente deja a Tabasco muy seguro,
pero muy seguro de absorber una deuda por 20 años y que ni siquiera sabremos a dónde irá a parar este recurso. Por supuesto que muy transformado, ya que al inicio de su gobierno se le entregó un Estado con una deuda de 450 millones de pesos y hoy nos los devuelve transformado con una deuda superior a los 10,000 millones de pesos. Es decir, la pregunta que le hizo el diputado Peralta a la diputada Marcela, con más del 2.200% de endeudamiento. Y ni qué decir de la justicia social, se le reconoce que en este punto ni debemos de hablar, pues para ser uno de los sectores más golpeados en los últimos 5 años y meses, usted no tuvo reparo en presumir que todos estamos bien, cuando a nuestros ojos tenemos comprobado que no se ha hecho nada por quienes menos tienen, nada por los que apenas iban teniendo y lo perdieron todo en las continuas inundaciones, y que quienes creían tener una seguridad económica en un santiamén vieron perdidos sus patrimonios y ahora tienen unas cuasi casitas en el que como burla bautizamos fraccionamiento bicentenario. Por supuesto que debe un Estado en deplorables circunstancias, y pese a lo que el pueblo diga en indignación e impotencia y a costillas de la lacerada economía, hoy Andrés Granier pretende de fast track mover a su maquinaria cómplice y que es mayoría abusiva en este Congreso para que le aprueben una deuda al pueblo de Tabasco y a él, un aguinaldito más que se lleve a su bolsa, como pago por haber hecho de nuestro Estado el estropajo en que hoy lo deja. Y rescato lo que sus mismos compinches dijeron el día de su informe: esto queda para la historia y será la misma historia la que lo juzgará, aunque desde ahora mismo el pueblo de Tabasco ya lo ha sentenciado. Muchas gracias. Se informa al Pleno que retira su participación el diputado Jesús González González, por lo que, siguiendo el orden de los oradores, se le concede el uso de la palabra al diputado Fernando Enrique Gómez Asensio, hasta por 15 minutos. Buenas tardes, compañeros. Con el permiso de la mesa directiva, de mis compañeros diputados y diputadas, público en general, en este empréstito que se está tratando aquí en el Congreso, yo les quiero decir que cada vez que un gobierno federal, estatal y municipal hace su programación antes de entrar en el servicio público que se le va a dar a los ciudadanos de donde corresponda, la programación que tienen cada uno de ellos, como por ejemplo el del Estado de Tabasco, que maneja el 78% del presupuesto, de los cuales debieron haberse hecho una programación de todos estos proyectos y decirles a cada una de las secretarías, lo divide entre todas las secretarías, para que cada una tenga su presupuesto durante todo el año. Todo el año tiene su presupuesto cada una de las secretarías. Hoy, ¿cuál es el miedo, compañeros, de decirle a los compañeros secretarios que están pidiendo estos 2.114 millones de pesos para proyectos productivos? ¿En qué van a producir cuando ya se dio el 6º informe de gobierno? ¿Habrá otro 7º? Yo digo, porque son 4.130 millones. Hoy yo les digo ¿por cuál es el miedo que tienen ellos de venir a este pleno? Que le digan al Estado de Tabasco que su presupuesto que le asignaron como secretaría no supieron administrarlos. ¿Y qué pasa? Como todo gobernante federal, estatal y municipal, que en lugar de dedicarse a administrar los recursos del erario público en beneficio de la población, se distraen y se dedican a la adulación, a recibir a medio mundo, a traerle un mundo de negocio, y se distraen y no se atiende el presupuesto que beneficia a la población. Se nos levanta el ego, perdemos el piso, y hoy estamos pidiendo a esos secretarios que vengan y digan por qué se sobregiraron si le designaron a ellos
un año antes en la programación los recursos que le correspondían para que fueran gastados dentro de su secretaría. Hoy quieren que el pueblo de Tabasco pague toda su mala administración. No se vale. Es por eso que esos 2014 millones de pesos que se van en presupuesto de producción, ¿en qué van a producir? Si ya terminó el sexenio, ¿qué es lo que van a producir? Lo que se llaman proyectos productivos. Hoy quieren hacernos creer que esto va a producir durante 20 años, van a pasar los 20 años y no vamos a recuperar ni lo más mínimo que se pueda porque las tasas son variables. Y en los proyectos de inversión, según se habla también en el refinanciamiento de la deuda que se tiene, porque también son a tasas variables. Yo considero, compañeros, que este gobierno ha hecho una mala administración en la cual hoy no nos podemos justificar que porque si Juan Pérez está mal en otros estados están peor, si lo que nos interesa es nuestro estado. No podemos ser candil en la calle y oscuridad de nuestra casa, como aquel compañero que se gasta el dinero fuera de su casa y hoy quiere venir a hipotecarle su casa a sus hijos para seguírsela gastando. Yo creo que no es así, compañero. Hoy a eso venimos más que nada. La deuda nos dicen que para pagarlas en un año y hoy nos las trasladan a 20. ¿Quién puede creer todo esto? Pues hasta el que menos, compañero, hasta el que menos se da cuenta del endeudamiento público que vamos a tener y hoy nos heredan más que nada este endeudamiento. Pero cuando esta administración inicia, la deuda pública del Estado era de 450 millones de pesos. Cada tabasqueño debía 242 pesos, compañero. Hoy, al cierre del último informe de gobierno, la deuda, conforme lo que nos dice el secretario de Finanzas, Sáenz Pineda, llega a 10.200 millones de pesos. Cada tabasqueño está endeudado con 3.900 pesos. Esa es la deuda de cada uno de los tabasqueños. Entonces, ese es lo que le vamos a heredar también a nuestras nuevas generaciones. Es por eso que hemos estado en contra del empréstito, en la cual tenemos que estar en contra porque realmente no lo veo viable dónde va a ser la productividad y ese refinanciamiento. Es todo, compañero. Se le concede el uso de la palabra a la diputada María Cruz Yergo León hasta por 15 minutos para razonar su voto en contra.